¿Qué es la libertad ablativa en la literatura? ¿Sabes lo que es la ablación de tu libertad? Todos los usos de la idea de libertad pueden organizarse o declinarse en tres casos fundamentales que desde la publicación de Las Ascuas del Imperio, 2007, he denominado genitivo, libertad de, dativo, libertad para y ablativo, libertad en. Los tres casos están concatenados entre sí y se desarrollan de forma integradora, pues siempre que un sujeto existe dispone o no, es decir, positiva o negativamente, de libertad de hacer algo para algo o alguien en un contexto o circunstancia dados. ¿Cuál es, pues desde este conjunto de premisas, la libertad de que pueden disponer los materiales literarios? Vamos a verlo. El tercer caso es el de la libertad ablativa o libertad en, la cual implica e integra las dos anteriores, esto es, la libertad genitiva de los agentes literarios y la libertad dativa de las consecuencias operatorias de su acción, que en términos de libertad ablativa resulta contextualizada o circunstancializada en una codeterminación de fuerzas, las cuales actúan materialmente sancionando y clausurando el estado de las operaciones literarias previamente ejecutadas. La libertad literaria ablativa, o libertad en, representa siempre una concepción negativa de la libertad, porque en todo contexto en el que se manifieste la libertad, ésta habrá de enfrentarse a fuerzas negativas, resistencias dialécticas que autores, lectores e intérpretes, por una parte, y obras literarias, por otra, habrán de sortear y de sufrir. La libertad ablativa representa el espacio de la confrontación, los límites de la libertad genitiva, los límites del poder, de la necesidad, de la capacidad de intervención, del saber, y la comprobación de las consecuencias de la libertad dativa, los resultados de éxito o fracaso, el poder, la influencia, las ventas, el canon, el grado de inmunidad frente a la resistencia que hay que superar, es decir, el precio del ejercicio de la libertad, el coste de la acción, la hipoteca de los hechos. En una palabra, el número y el coste de las bajas. La libertad ablativa es, en suma, una expresión acaso oximorónica que remite sin duda a los cércenos que han de padecer los materiales literarios. Hablar de libertad ablativa es en cierto modo hablar de ablación de la libertad. La libertad literaria equivale en estos casos, dada la codeterminación de fuerzas que actúan y operan en el contexto, a la afirmación de determinaciones exteriores, como la censura, por ejemplo, a la implantación de imposiciones que coaccionan a escritores, lectores e intérpretes, limitando sus atributos genitivos y sus consecuencias dativas, desde los derechos de propiedad intelectual hasta la exaltación propagandística, el silencio editorial o el destierro político. La libertad ablativa supone el cierre, el corte, el cercén de las libertades genitiva y dativa. Ante los materiales y agentes literarios, el Estado se constituye legislativamente en la principal institución ablativa de la libertad, sea desde el punto de vista de los autores, séalo desde el de los lectores. De cualquier modo, los criterios para regular los derechos de copyright en el mare magnum de Internet siguen siendo a diario objeto de disputa, al menos en el momento de escribir estas líneas. De nuevo el Estado y el mercado, la sociedad política y la sociedad mercantil son las figuras estructurales más importantes en la sanción de la libertad literaria ablativa. Las instituciones públicas y las ventas codeterminan el éxito, el fracaso o la evolución más o menos influyente de una obra literaria, la fortuna de su autor o incluso el poder efectivo de sus posibles lectores e intérpretes. El fracaso del Cervantes dramaturgo solo fue reinterpretado desde la perspectiva del mundo académico a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, mas nunca por el público español del siglo de oro, ni tampoco por el contemporáneo, pese al puntual éxito de la puesta en escena de La Gran Sultana en 1992 de Adolfo Marsillach. El explícito rechazo del público ovetense de 1884 a la publicación de La Regenta induce a su autor a escribir una obra tan particular como Su único hijo, que nunca logró recuperar el desafecto perdido por parte de sus contemporáneos vetustenses. A Flaubert se le abre un proceso judicial como consecuencia de la inmoralidad de su Madame Bovary.
Sin duda alguna, la censura es una de las figuras más explícitas de la libertad literaria ablativa. La censura de autores, de obras, de lectores y de intérpretes, con el fin de asegurar un determinado tercer mundo semántico, es una realidad más o menos presente en todo tiempo y lugar literarios. Un hecho ha de quedar claro: la censura la ejerce siempre el intérprete o transductor, es decir, aquel ser humano que, como agente literario, actúa como sujeto operatorio en nombre de una institución política, Estado, universidad, academia, o de un gremio o grupo social, lobby, etnocracia, partido político, orden religiosa, secta, grupo de investigación, revista científica o académica, etc., que le faculta o le autoriza oficialmente a ejercer la censura y que pone a su disposición los medios materiales y formales para llevarla a cabo.